Muy buenos días. Continuamos el estudio del Catecismo en el artículo 4 del credo. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Bueno, pero antes de continuar me han pedido que me presente, porque los nuevos que se vincularon a estos talleres no saben quién soy. Bueno, vamos a hacerlo. Aun cuando muchos sí ya conocen, yo soy Belén María Moreno Gómez. Soy una laica consagrada a quien, por misericordia infinita, Dios me da la misión de conocer, esforzarme por vivir y difundir estas verdades del reino de su voluntad. Digo por misericordia porque es algo tan grande y tan inmerecido que cuando nos ponemos a meditar en por qué a mí, uno no entiende, solo porque Dios lo quiere. Vivo en Barranquilla, Colombia, y desde allí pues trato de compartir y caminar junto a todos mis hermanos en este conocimiento del reino de la divina voluntad. No quisiera decir de enseñar, porque es que el que enseña es Jesús. Uno no es un maestro en esto. Juntos conocemos las verdades, juntos las meditamos y dejamos que el Espíritu Santo en cada uno vaya obrando el trabajo. Todo lo demás pues ya se va dando en el alma de cada uno en razón de la correspondencia. También quería decirles que este estudio del catecismo empezó en 2019. Por eso vamos en la sesión 31. Quienes quieran iniciarlo desde el comienzo, yo les voy a mandar el link para que entren a mi canal y allí encontrarán todos los talleres que sobre el catecismo se han dado y sobre los otros grupos. Y entonces van escogiendo los que quieran y los van escuchando al ritmo que cada uno. Bien, creo que no es más, ¿verdad? Lo que quieren, si algo quieren saber, pues escríbanme. Escríbanme a mi chat personal, que es el de más 57 315 777 0375. Voy a repetir, más 57, que es el código de Colombia, 315 777 0375. Allí me pueden escribir, hacer las consultas, sugerencias, propuestas, todo lo que quieran, que con mucho gusto estoy dispuesta a responder y a comunicarme con ustedes como cada uno lo sugiera. Agradezco pues a todos los que han respondido a este llamado, porque vamos en un caminar juntos hacia esa plenitud del reino que ya pronto está para llegar. Iniciamos fundidos en la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este estudio lo empezamos en el numeral 595 del Catecismo. Jesús murió crucificado. Este tema es fundamental porque nos reafirma en la verdad de este gran misterio de la redención. Cómo la crucifixión de Cristo no es el fracaso de Dios, como se ha dicho. No es que en el crucificado está reflejado el fracaso de Dios, no. Eso es una mentira. Pudiéramos decir que es una herejía. Porque en la crucifixión de Cristo está la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo como enemigo de él, sobre todos sus enemigos, sobre la voluntad humana. ¿Cómo se dio este proceso de la crucifixión de Cristo? Es lo que vamos a estudiar en los primeros numerales de esta parte del catecismo. Siempre se presentaron divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Es decir, se formaron entre ellos varios grupos. Unos lo aceptaban, algunos públicamente, otros clandestinamente. Otros, por el contrario, fueron abiertos opositores de Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, en Juan 7:50 y Juan 19:38-39, porque decimos que algunos discípulos lo aprobaban, lo seguían, pero en secreto. ¿Por qué en secreto? Por el miedo a aquellos que se oponían, que eran importantes como las autoridades de ese tiempo, y que no estaban de acuerdo que se siguiera a Jesús. En Juan 7:50 se nos dice esto: esta gente que ignora la ley son unos malditos. Les dijo Nicodemo, el que había ido antes a él, que era uno de ellos. Nicodemo era un fariseo, y los fariseos estaban replicando por aquellos que seguían a Jesús y diciéndoles que se habían dejado engañar. Pero Nicodemo le dice: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre antes de oírle y sin averiguar lo que hizo? Le respondieron y dijeron: ¿también tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido profeta alguno. Recordemos que Nicodemo fue a Jesús, donde Jesús por la noche, para que no lo viera. Fue uno de los que lo siguió en secreto. Y Juan, capítulo 19, versículos del 38 al 39, dice así: 19 del 38 al 39.
Después de esto, rogó a Pilato, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor a los judíos, que le permitiera tomar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. José de Arimatea, otro de los miedosos que seguían a Jesús en secreto. Sin embargo, un buen número creyó en él de manera imperfecta. ¿Cómo así que de manera imperfecta? Sin embargo, aún muchos de los jefes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban. Ahí estuvo la imperfección. Temiendo ser excluidos de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está la imperfección. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aun cuando vieron claramente quién era Jesús, no lo profesaron públicamente por miedo y por temor a ser excluidos. Miles y miles de judíos habrán abrazado la fe. Prueba de que sí lo siguieron fue después de su resurrección. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, muchos de los judíos abrazaron la fe y se hicieron celosos partidarios de la ley, como nos lo cuenta el libro de los Hechos 21-20, cuando la predicación de Pedro. Dice así el versículo 20. Ellos, oyéndole, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de creyentes hay entre los judíos y que todos son celadores de la ley. Había otro grupo de los fariseos que se mantenían reacios a Jesús y amenazaron de excomunión a los que lo siguieran. Amenazar de excomunión es decir, los van a expulsar desde su grupo de judíos, no van a poder volver a las sinagogas, no los van a tener en cuenta. Eso nos lo dice Juan 9:22. Estos dijeron sus padres porque temían a los judíos, pues ya estos habían convenido en que si alguno le confesaba a Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Recuerden la curación del ciego de nacimiento, cuando le preguntan a los papás del ciego qué fue lo que pasó, que ahora ven. Y ellos dijeron: lo que sabemos es que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Tampoco lo sabemos. ¿Y por qué dijeron eso cuando sí sabían? Pues por miedo a que los expulsaran de la sinagoga. Algunos temían que todos creyeran en él y también que se fueran para su partido. Sin embargo, el sumo sacerdote Caifás profetizó de esta manera: es mejor que muera uno solo por el pueblo y que no perezca toda la nación. Vamos a leerlo textualmente. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ¿no comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que perezca todo el pueblo? Porque le tenían miedo de tomar a Jesús, porque el pueblo se rebelara si le hicieran ellos algo a Jesús. Caifás los llena de valor y les dice: no, es preciso que él muera, porque es mejor que muera uno solo y que no perezca toda la nación. Por esta razón lo declara reo de muerte. Jesús, como veíamos en el taller anterior, fue calificado como blasfemo y lo condenaron a muerte. Pero como los judíos
no tenían el derecho de condenar a muerte a nadie, lo entregaron a los romanos, porque los romanos sí podían condenar a alguno por pecados políticos, por faltas políticas. Y entonces se lo entregan a los romanos y lo acusan de ser uno que seduce al pueblo y que crea revueltas. Vamos a leer lo que dice primero Juan 18:31. Dice así: díjoles Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Cuando llevaron a Jesús a casa de Caifás, y cuando Pilato le dice que qué acusación tienen contra él, que ellos dicen que era un malhechor. Y Pilato le dijo, bueno, si es un malhechor, juzgadle vosotros. Ellos, los judíos, le dijeron, es que a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, significando de qué muerte había de morir. Y en Lucas 23:2 es cuando lo acusan de ser un revolucionario, uno que está seduciendo al pueblo. En Lucas 23:2, levantándose todos le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, hemos encontrado a este pervirtiendo a nuestro pueblo, prohíbe pagar tributo al César y dice ser él el Mesías, el rey. Las amenazas políticas, en esas se basan los sacerdotes para presionar a Pilatos a que lo condenara a muerte. Todo esto pues nosotros lo meditamos muy bien el Viernes Santo cuando se lee de manera completa todo este proceso de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por ejemplo, Juan 19:12, desde entonces Pilato buscaba librarle, pero los judíos gritaron diciéndole, si sueltas a ese no eres amigo del César, todo el que se hace rey va contra el César. Ahí lo están acusando políticamente, o sea, se ha puesto contra el César, porque dice que él es el Mesías, se hizo rey, él es el rey. No es que Pilato le dice con que tú eres rey, y Jesús le dice que sí, pero que su reino no es de este mundo. Y en 15:21 dice la palabra de Dios así: ellos gritaron, quita, quita, crucifícale. Díjole Pilatos, ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los príncipes de los sacerdotes, nosotros no tenemos más rey que el César. Está muy claro, ¿no? Porque lo que ellos querían era matarle. No pudieron hacerlo acusándolo con pecados religiosos. Entonces lo acusan contra faltas políticas. Hay dentro de este proceso algo muy importante cuando Jesús es presentado a Herodes, que Jesús no pronuncia ni una palabra y ni siquiera lo mira. Luisa, meditando esta parte, le impresiona eso y le dice a Jesús que por qué no lo miró, que si él hubiera mirado o le hubiera dicho una palabra, él se hubiera arrepentido. Y entonces Jesús aprovecha para explicarnos el poder de su palabra y de su mirada, y que me parece importante que nosotros ahora meditemos. Le dice Jesús a Luisa y con ella a nosotros, cada palabra mía o mirada son vínculos de más que se forman entre mí y la criatura. Cada palabra, cada mirada. Jesús en el sagrario nos mira, pero qué dolor cómo despreciamos esa mirada cuando entramos al templo mirando a todo menos a Él, pensando en todo menos en Él.
y sus miradas se desperdician. Cada palabra es una unión mayor, un mayor estrechamiento. Cada palabra, una unión mayor. La palabra de Jesús resuena en cada misa. ¿Cómo la escuchamos? En cuanto el alma se siente mirada, la gracia comienza su trabajo. En cuanto el alma se siente mirada. Para que el alma se siente mirada, tiene que estar consciente que Jesús está vivo y real en el sagrario, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuerpo, ahí está su mirada. Y consciente de esa mirada, la acoge, la recibe. Y ahí es cuando la gracia comienza el trabajo. Si la mirada o palabra ha sido dulce, benigna, el alma dice cómo era bella, penetrante, suave, melodiosa. ¿Cómo no amarlo? Pero si la mirada ha sido majestuosa, fulgurante de luz, dice, qué majestad, qué grandeza, qué luz tan penetrante, cómo me siento pequeña, cómo soy miserable, cuántas tinieblas en mí ante esa luz tan fulgurante. Los efectos de la mirada de Jesús van en razón del estado del alma y de lo que Dios quiere hacer en el alma. Si te quisiera decir la potencia, la gracia, el bien que lleva mi palabra o mirada, ¿cuántos libros te haría escribir? Le dice Jesús a Luisa. Ahora, mira entonces cuántos bienes te he hecho al mirarte tantas veces, en tenerte conmigo en familiares conversaciones. No han sido solo palabras, sino discursos completos. Por esto puedes comprender que las uniones entre tú y yo, las relaciones, los vínculos, las estrechuras son innumerables. Y esto lo podemos también tomar para nosotros, porque cada que nosotros leemos estos escritos nos estamos poniendo en contacto con esa palabra de Jesús. Yo he hecho contigo como un maestro, que con otros que quieren alguna indicación les dice solo algunas palabras, pero con sus propios discípulos, queriendo hacer de ellos otros tantos maestros semejantes a él, se está con ellos todo el día, habla largamente, está siempre sobre ellos, y ahora desarrolla un argumento, ahora una semejanza para hacerse comprender más. No los deja jamás solos por temor de que distrayéndose hagan que el viento se lleve sus fatigas, y si es necesario quita horas a su reposo para educarlos. No ahorra nada ni fatigas. Si Jesús no ahorra fatigas, ¿podemos ahorrarle a nosotros? Lo mínimo que podemos hacer es leer diariamente la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y su palabra en los volúmenes. Mínimo un capítulo, para poder disfrutar del poder de su palabra y de su mirada. El catecismo dice en el numeral 597 algo importante que a veces a algunos les cuesta aceptar. Hace una afirmación, que los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Cuando habla colectivamente, habla del todo el pueblo judío. Vamos a ver cómo nos lo explica este numeral. Habla de la complejidad histórica, o sea, todo lo que se vivía en ese tiempo, en el proceso que se realizó con Jesús. No niega el pecado personal, ni de Judas, ni del Sanedrín, ni de Pilato, ni de Herodes, ni de Caifás. Cada uno tuvo una culpa personal en ese proceso. Y eso solo Dios conoce. ¿En qué grado? ¿Verdad?
Solo Dios puede hacer ese juicio. Pero nosotros no podemos atribuir la responsabilidad de ese proceso que se llevó contra Jesús a todos los judíos que existían en Jerusalén en ese tiempo y a los que existen ahora. A pesar de que una muchedumbre manipulada por los importantes de ese tiempo empezaron a pedir la crucifixión de Jesús y empezaron a decir calumnias y a hacer acusaciones injustas, como ya lo vemos en Marcos 15:11, que no nos vamos a detener, pues para que no se nos agote el tiempo tan pronto. A pesar de todo eso, no podemos atribuirle a todos los judíos la culpabilidad del proceso de Jesús. Jesús mismo lo explica cuando en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está haciendo alusión a la ignorancia, a que muchos, por ignorancia, por desconocimiento, participaron directamente en ese proceso. Y aquí pues están incluidos también algunos de los jefes. Tampoco se imputa responsabilidad cuando se apoyaron en ese grito del pueblo que dice: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que Pilato se lavó la mano y dijo: yo no me hago responsable de la sangre de este justo. Y ellos dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos nunca se imaginaron lo que eso implicaría para todo el pueblo judío, pero tampoco todos los que repitieron esa frase podemos atribuirlos o señalarlos como culpables. Por eso la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, reformó un poco la liturgia del Viernes Santo y dice así: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. O sea, no los hace colectivamente responsables, pero sí, ¿quiénes son los responsables? Vamos a verlo. Aquí lo dice el numeral 598. La Iglesia en el magisterio de su fe, como maestra, en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Y decir pecadores, estamos nosotros. Nosotros mismos, con nuestros pecados, fuimos los autores y los instrumentos de todas las penas que soportó Jesús en la redención. Nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo. Nuestros pecados lo lastiman, es que nosotros estamos vinculados con Jesús de una manera directa, desde su encarnación. Nos vincularon a Él. Desde su encarnación, nuestros pecados provocaron el sufrimiento de Cristo, toda la pasión de Cristo que Él vivió en el seno de la Santísima Madre, fue provocado por nuestros pecados. Fuimos nosotros los culpables, los autores, si pudiéramos decir así. Mateo 25, 45 dice así:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o peregrino o enfermo o en prisión y no te socorrimos? Él les contestará, en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer esto con uno de estos pequeñuelos, conmigo dejasteis de hacerlo. Lo que se hace al hermano, se le hace a Cristo. Somos responsables de todos los sufrimientos de Cristo. Y Cristo sigue padeciendo cuando Él muestra su corazón y cuenta cuánto sufre su corazón. ¿A quién se lo muestra? Santa Margarita María de Alacoque. Pero ¿quién le está produciendo todas esas heridas a su corazón? Los pecadores. Nosotros con nuestros pecados. Nosotros con nuestras infidelidades. Cuando la conversión de San Pablo, que Jesús lo llama Saulo, Saulo, y él le dice, ¿quién eres? Él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Nos complacemos en decir que los judíos fueron los que crucificaron a Jesús. No. En el Calvario estaba cada uno de nosotros con nuestros pecados. En uno de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, ella lo ve así. Lo vamos a considerar más adelante. San Francisco de Asís escribe muy acertadamente esto. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. ¿Por qué Jesús perpetuó el sacrificio de la cruz en la Santa Misa? Porque el pecado no se había acabado. Porque Él sigue siendo crucificado en el pecado de cada hombre. Es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, claro. Los judíos no estaban viviendo la gracia, no la tenían. Conocían las escrituras, sí, lo que los profetas dijeron, sí, pero no conocían la gracia, no tenían los sacramentos. Nosotros sí tenemos mayor conocimiento que el que tuvieron ellos. Por eso dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 8. De haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Pero nosotros sí lo conocemos. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle. Cuando renegamos de Él con nuestras acciones, ponemos en algún modo sobre Él nuestras manos criminales. Muy fuerte. Esto que dice el catecismo, pero es así. Y continúa San Francisco de Asís. Y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quienes con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Esto que está en rojo es lo que dice San Francisco. Lo anterior es del catecismo. Qué bueno meditar esto, porque cuando estamos en la Santa Misa, debiéramos pensar eso. ¿Por qué continúa el sacrificio incruento de la cruz? Porque el hombre sigue pecando. Y con nuestros pecados nos hacemos autores de esa pasión y muerte de Jesús. Y nos hacemos instrumentos de todo su dolor.
En el volumen 6 de septiembre 26 de 1904, Jesús nos explica por qué su pasión fue triple. Todo en él lo sufrió 3 veces y cómo su pasión fue más allá de lo que aparece externamente. Así nos dice: no solo la coronación de espinas fue triple, sino casi todas las penas que sufrí en mi pasión fueron triples. Triples fueron las 3 horas de la agonía del huerto. Triple fue la flagelación, flagelándome con 3 diferentes flagelos. Meditando las horas de la pasión, lo vamos comprendiendo. Que lo flagelaron primero con cuerdas, después con cadenas de hierro, con varas espinosas y con cadenas de hierro. 3 veces me desnudaron, por 3 veces fui condenado a muerte, de noche, de madrugada y en pleno día. 3 fueron las caídas bajo la cruz, 3 los clavos, 3 veces mi corazón derramó sangre, esto es, en el huerto por sí mismo, de su propio centro en el acto de la crucifixión cuando fui estirado sobre la cruz, tanto que todo mi cuerpo quedó dislocado y mi corazón se destrozó dentro y derramó sangre, y después de mi muerte cuando una lanza me fue abierto el costado. Triple las 3 horas de agonía sobre la cruz. Si todo se quisiera examinar, oh cuántas cosas triples se encontrarían. Y esto no fue por casualidad, sino que todo fue por el orden divino y para completar la gloria debida al Padre, la reparación que se le debía por parte de las criaturas y merecer el bien para las mismas criaturas. Y estas 3 razones por las que Jesús todo lo sufrió triple, tienen que ser las mismas razones por las cuales nosotros ofrecemos nuestros sufrimientos, para la gloria del Padre, para reparar la ofensa que el Padre recibe de parte de las criaturas y para alcanzar el bien que las mismas criaturas necesitan. Dice Jesús, porque el don más grande que la criatura ha recibido de Dios ha sido al crearla a su imagen y semejanza y dotarla con 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Y no hay culpa que cometa la criatura en que estas 3 potencias no concurran. Y por esa mancha estropea la bella imagen divina que contiene en sí misma, sirviéndose del don para ofender al donador. Lo que Él nos dio, se le ofende con la inteligencia, se le ofende con la memoria y se le ofende con la voluntad. Y Jesús, para rehacer esta imagen en nosotros, y para cumplir con esos 3 fines, ha concurrido con su inteligencia, su memoria y su voluntad, en modo especial en estas cosas o sufrimientos triples que le tocó vivir. Y así completaba la gloria del Padre, reparaba por las criaturas y alcanzaba el bien que ellas necesitaban. Hay otros, aparte de los volúmenes, que nos aclaran mucho todo esto. En el volumen 8 de marzo 9 de 1908, dice Jesús: hija mía, en este estado se encontraba mi corazón en el momento de mi pasión. En mi corazón palpitaban todas las vidas humanas, que con sus pecados estaban todas en actitud de darme la muerte. Y mi corazón, a pesar de su ingratitud, llevado por la violencia de amor, les restituía a todos la vida. Por eso palpitaba tan fuerte, y en mi latido encerraba todos los latidos humanos, haciéndolos resurgir en latidos de gracia, de amor y de delicias divinas. Y esto no es historia, no es pasado, esto se da en cada misa, porque en cada misa se renueva la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y en el volumen 12 de mayo 2 de 1917, hija mía, ánimo y firmeza en todo, ¿o qué, no quieres imitarme? También yo moría poco a poco conforme las criaturas me ofendían en sus pasos.
yo sentía el desgarro en mis pies, pero con tal acervidad de espasmos capaces de darme la muerte. Y mientras me sentía morir, no moría. Conforme me ofendían con sus obras, yo sentía la muerte en mis manos. Y la sigue sintiendo, porque el pecado no solo no se ha acabado, ha aumentado en el mundo. Y por el cruel desgarro yo agonizaba, me sentía desfallecer. Pero la voluntad del Padre me sostenía, moría y no moría. Lo sostiene para darle nueva vida, para que siga sufriendo. Conforme las malas palabras, las blasfemias horrendas de las criaturas se repercutían en mi voz, yo me sentía sofocar, ahogar, amargar la palabra y sentía la muerte en mi voz. Pero no moría. Y mi desgarrado corazón, conforme palpitaba, sentía en mi latido las vidas malas, las almas que se arrancaban, y mi corazón estaba en continuos desgarros y laceraciones. Agonizaba y moría continuamente en cada criatura, en cada ofensa. No obstante el amor, el querer divino me constreñían a vivir. Y esto se da de manera continua. Si comprendiéramos el dolor del corazón de Cristo. Ser devotos del corazón de Cristo, consagrarnos al corazón de Cristo sin sentir odio al pecado, sin combatir el pecado no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás, no es posible. Es un engaño. Considerarme yo devoto del Sagrado Corazón si no contemplo este corazón lastimado por el pecado del hombre y no hago lo posible por consolarlo. Otra cosa importante que es bueno tener una verdad es que en la pasión y muerte de Cristo estaba el designio de Dios. Jesús dice en uno de sus escritos que a él lo crucificó la voluntad del Padre. Así lo dice el numeral 599. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar, en una desgraciada constelación de circunstancias, pertenece al misterio del designio de Dios. Como lo dice el apóstol Pedro, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, en Hechos 2:23. Ahora, esto no indica que los que ejecutaron a Jesús no tuvieron culpa, sí, porque ellos libremente hicieron lo que hicieron de una manera libre e inconsciente, sino que Dios en su sabiduría infinita toma esas circunstancias en favor de su designio divino. Son misterios que no comprendemos tan claramente como, siendo designio de Dios, también los judíos participaron de manera responsable, porque Dios pues no quita la libertad de las criaturas y aprovecha los actos de las criaturas para realizar sus planes. En el numeral 600 se nos habla de esa actualidad de este misterio redentor. O sea, no es algo histórico, es algo que está presente. El numeral 600 lo dice: para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. O sea, Dios realiza sus designios valiéndose de las criaturas, inclusive respetando la libertad de las criaturas. Si verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Lo dice Hechos 4, 27, 28. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera. Lo dicen esas citas de Mateo 26, 54 y Juan 18, 36 y 19, 11.
Dios permitió esos actos y los aprovechó para realizar su designio de salvación. También se cumple lo dicho en las Sagradas Escrituras, porque ya todo esto estaba profetizado, todo lo que Jesús iba a vivir. Lo dice el numeral 601, que este designio de salvación a través de la muerte del siervo el justo había sido anunciado antes en las Escrituras como un misterio de redención universal, es decir, un misterio a través del cual se iba a rescatar al hombre de la esclavitud del pecado. Isaías es uno de los que más escribió sobre este siervo doliente. Los capítulos 53 y 54 de Isaías son muy dicientes, describen de una manera perfecta toda esa pasión de Cristo. Jesús también presenta el sentido de su vida a través de ese siervo doliente. Y así se los explica a los apóstoles, sobre todo cuando se encuentra con ellos después de la resurrección en el camino de Emaús, y a los demás apóstoles. Él les va haciendo reconocer lo que las Escrituras decían, cómo se cumplieron en él esas Escrituras. El capítulo 24 de San Lucas habla muy claramente de eso. Digo, no me detengo porque el tiempo va avanzando, pero ustedes sí lo pueden comprobar en su casa. Hay algunos aparte de los volúmenes que muy interesantes, que nos llevan a ahondar en este gran misterio de la pasión y muerte de Cristo. En el volumen 6 de noviembre 6 de 1905, hija mía, mi interior estaba ocupado en las penas, principalmente a complacer en todo y por todos a mi amado Padre, y después en la redención de las almas. Eso fue lo que más ocupó el pensamiento y el corazón de Cristo. Y la cosa que más agradaba a mi corazón era el ver la complacencia del Padre en sus sufrimientos. Y él, viendo la complacencia del Padre en sus sufrimientos, pues todo lo reunía en sí y no dejaba perder ni un respiro ni un suspiro. Todo lo recogió para complacer al Padre. Ese fue el mayor trabajo de Cristo, la complacencia de su Padre. Y eso lo hacía sentir satisfecho en cada sufrimiento. El gozo de Jesús en cada sufrimiento era saber que ese sufrimiento estaba complaciendo al Padre. Mientras que el bien que con su sufrimiento lograba la criatura, sí quedó disperso, porque no todos aprovechaban ese bien. Y dice Jesús, y tanta era la complacencia del Padre que a torrentes derramaba en mi humanidad los tesoros de la divinidad. ¿Y qué nos recomienda Jesús? Y a esto pongámosle mucha atención. Por eso acompaña mi pasión de esta manera, que me darás mucho gusto. ¿Cuál es la manera? Complacer en todo y por todos al Padre y trabajar por la redención de las almas. Eso es lo que Jesús nos pide en nuestros sufrimientos. En el volumen 19, junio 20 de 1926, nos dice Jesús, hija mía, cuando Pilato dijo, eche homo, todos gritaron, crucifícalo, lo queremos muerto. También mi mismo Padre Celestial y mi inseparable y traspasada mamá, y no solo aquellos que estaban presentes, todos los ausentes, todas las generaciones pasadas y futuras. Aquí Él nos confirma que todos participamos de su pasión. En el volumen 12 de abril 15, nos muestra cómo la Virgen, como corredentora, participó en todo, en sus penas y hasta en su muerte, porque si no lo vivió externamente, lo vivió internamente de una manera, pudiéramos decir, idéntica. Y Jesús dice, yo por amor de las almas toleraba todas sus penas hasta privarla de mí. Por amor a nosotros, permitió que su madre sufriera. ¿Cuánto costó a mi amor y a su amor materno
el privar de mí a mi inseparable mamá. Pero el amor por las almas triunfó sobre todo. Cuánto nos ha amado Jesús. Y en el volumen 13 de octubre 21 nos estimula a meditar su pasión. Y dice que cada vez que el alma piensa en su pasión, recuerda lo que él ha sufrido o lo compadece, en esa alma se renueva la aplicación de sus penas, surge su sangre para inundarla, sus llagas se ponen en camino para sanarla, si está llagada, o para embellecerla si está sana, y todos mis méritos para enriquecer. Perdón. Hay otra expresión en la Sagrada Escritura que vale la pena meditarla y entenderla en profundidad. Dios le hizo pecado por nosotros. ¿Qué significa que Dios le hizo pecado? Todos los pecados nuestros, desde el pecado original en adelante, merecen la muerte. El castigo del pecado es la muerte. Si el castigo del pecado es la muerte, al enviar el Padre a su propio Hijo como esclavo, es decir, para que cargara sobre sí todos nuestros pecados y pagara en nombre nuestro por cada pecado, Dios lo hizo pecado porque todos los pecados nuestros los tuvo que cargar Jesús, tuvo que vivir sus consecuencias. Y por eso dice en 2 Corintios 5:21, a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Porque asumiendo en sí todos nuestros pecados, le tocó darle al Padre por cada pecado nuestro, sufrir un castigo, o sea, recibir del Padre un castigo. Pedir perdón a nombre nuestro, reparar ante el Padre por cada ofensa. O sea, darle al Padre lo justo, lo que nosotros no le dábamos, Él se lo dio. Pero para dárselo tenía que cargar nuestros pecados. Y en el numeral 603, Jesús no conoció la reprobación como si Él mismo hubiese pecado, no. Pero en el amor redentor que le unía al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios. Él vivió las penas de infierno que viven los condenados, Jesús las vivió en sí mismo. Y por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque la mayor pena que sufrió Jesús fue las almas perdidas, condenadas. Él sentía que de su cuerpo se desprendían esas almas. Y vivió en sí mismo la separación de Dios que esas almas iban a vivir. Él lo vivió. El alejamiento con relación a Dios. Y de esa manera Dios lo hizo solidario. Entonces Él le da al Padre la gloria que esos condenados no le iban a dar. Y todo esto lo entendemos leyendo estas apartes de la carta de los Romanos. Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuánto vale la muerte de Jesús? Meditando esto comprendemos cuánto vale la muerte de Jesús. Vamos a meditar rápidamente o leer, no digo meditar porque no tenemos, pero sí lo meditaremos en la casa, estos apartes de los volúmenes. Por ejemplo, en el volumen 4, abril 5 de 1901, nos habla Luisa cómo en el Calvario y en la crucifixión ve en Jesús a todas las generaciones. Esto es importante para vivir la Santa Misa. Dice así: me parecía encontrarme en el monte Calvario, y mientras Jesús sufría la crucifixión, veía, no sé cómo, en Jesús a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras,
y cómo Jesús, teniéndonos a todos en él, sentía todas las ofensas que cada uno de nosotros le hacía y sufría por todos en general y por cada individuo en particular en el Calvario, o sea, en cada misa. De modo que descubría también mis culpas y las penas que por mí sufría especialmente, como también veía el remedio que a cada uno de nosotros, sin castigar a ninguno, nos suministraba para nuestros males y para nuestra salvación eterna. Qué interesante, importante esto para meditarlo. En el volumen 5, de octubre 18 de 1903, habla de lo que es el pecado. El pecado es un acto opuesto de la voluntad humana a la divina. Dos amigos que están en contradicción no es posible, porque el verdadero amor es vivir en la voluntad del otro, incluso a costa de sacrificio. Por eso el pecado nos hace enemigos de Dios, porque el amigo une su voluntad a la del amigo. Si la cosa es grave, no son amigos, sino feroces enemigos. Tal es el pecado. Oponerse al querer divino es lo mismo que hacerse enemigo de Dios, aunque sean cosas pequeñas. Es siempre la criatura la que se pone en contradicción con el Creador. A veces no le damos importancia al pecado. Nos parece que así sea una cosa pequeñita, una mentira, un juicio, una crítica, no nos hace enemigos de Dios, y sí nos hace enemigos de Dios. En el volumen 12, de octubre 4 de 1917, esto es hermoso, cómo la sangre de Jesús nos sana, nos salva. Bueno, dice así: mientras derramaba mi sangre, decía a cada gota: corran, corran, sálvenme al hombre, y si está muerto, denle la vida, pero la vida divina, y si huye, corran detrás de él, rodéenlo por todos lados, confúndanlo de amor hasta que se rinda. Al irse formando las llagas en mi cuerpo, bajo los flagelos repetía: llagas mías, no os estáis conmigo, sino buscad al hombre, y si lo encontráis, llagado por la culpa, poneos como medicina para sanarlo. Así que todo lo que hacía y decía, todo lo ponía en torno al hombre para ponerlo a salvo. Ahora, también tú, por amor mío, nada tengas para ti, todo hazlo correr junto al hombre para salvarlo, y yo te miraré como otro yo mismo. Y en el volumen 14, de febrero 9 de 1922, dice cómo el cuerpo desgarrado de Jesús es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. Luisa veía a Jesús desnudo, desgarrado, se le contaban los huesos, como dice la Escritura, no tenía figura de hombre. Y Jesús le dice: mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. El pecado lo despoja de la vestidura de mi gracia, y yo, para dársela nuevamente, me hice despojar de mis vestidos. El pecado lo deforma, mientras es la más bella criatura que salió de mis manos, se vuelve fea y da asco y horror. Y yo hice que me deformaran para devolver al hombre su belleza. Es hermoso. Les invito a continuar meditándolo, porque vale la pena entender cuánto hizo Jesús por nosotros, cuánto debemos amarlo y corresponderle, y cómo, como nuestro deber es ser otro Jesús, porque vivir en el reino es vivir la vida de Jesús, también nosotros debemos asumir sus mismas intenciones, sus mismos modos, su mismo amor. Bien dice él: amaos como yo os he amado. Y aquí es como entendemos ese
cómo nos ha amado Él. En ese amor redentor siempre Dios tiene la iniciativa. Es Él el que decidió amarnos y salvarnos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Y en el numeral 605 nos muestra cómo este amor no excluye a nadie. Dios ama a cada hombre, siempre, nunca deja de amarlo. Puede ser el hombre más criminal, más perverso, Dios lo ama y lo creó para el cielo y quiere para él la salvación. El hombre que se condena porque hasta el último instante rechaza el amor misericordioso de Dios. No es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños, y da su vida en rescate por muchos. Y cuando se dice muchos, no es porque estén excluidos algunos, sino porque no todos van a aprovechar esta gracia de la redención. Lo dice el concilio y los apóstoles en sus cartas. Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno porque en Cristo no haya padecido. La diferencia está en la respuesta que el hombre da a Dios. Y terminamos con estos últimos apartes de los volúmenes. En el volumen 6 de noviembre 24 de 1904, dice Luisa: estando toda afligida y oprimida, y viendo al buen Jesús que chorreaba sangre, he dicho: Señor bendito, y a mí, ¿no quieres darme al menos una gota de sangre para remedio de todos mis males? Y él me ha dicho: hija mía, para dar se requiere la voluntad de quien debe dar y la voluntad de quien debe recibir. Si una persona quiere dar y la otra no quiere recibir, pues no se puede, ¿verdad? O si una quiere recibir y la otra no quiere dar, pues tampoco se puede dar la entrega. ¿Cuántas veces mi gracia es sofocada, mi sangre rechazada y pisoteada? Ese es el dolor de Jesús. Cada misa sucede todo esto. Pero qué pocos. Jesús siempre quiere dar, siempre. Pero las almas no siempre quieren recibir. Mientras esto decía, veía que en la sangre del dulce Jesús se movían todas las gentes, y muchos se salían de ella, no queriendo estar dentro de aquella sangre donde estaban contenidos todos nuestros bienes y cualquier remedio a nuestros males. Entendamos el valor de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es nuestra defensa. ¿Cómo debiéramos considerarla como un tesoro y aprovecharla? En el volumen 6 de noviembre 29 de 1904. Esta mañana estaba ofreciendo todas las acciones de la humanidad de nuestro Señor para reparar todas nuestras acciones humanas hechas o indiferentes sin un fin sobrenatural o pecaminosas, para implorar que todas hagan sus acciones con buena intención, con las mismas intenciones de Jesús, que era llenar el vacío de la gloria del Padre, ¿no? Entonces Jesús le dice: hija mía, mi divinidad en mi humanidad descendió en el abismo más profundo de todas las humillaciones humanas, tanto que no hubo ningún acto humano, por cuán bajo y pequeño, que yo no divinizara y santificara. Y esto para restituir al hombre redoblada soberanía, la pérdida en la creación y la que le adquirí en la redención. Pero el hombre, siempre ingrato y enemigo de sí mismo,
Claro, ¿por qué enemigo de sí mismo? Porque si eres amigo de ti mismo te procuras el bien, el mejor bien. Pero si no te procuras el mejor bien, sino el pecado, eres enemigo de ti mismo. Y el hombre enemigo de sí mismo ama el ser esclavo en vez de soberano. El pecado nos hace esclavos. Mientras que podía con un medio tan fácil, esto es, con la intención de unir sus acciones a las mías, volver sus acciones merecedoras del mérito divino, de ellas hace un desperdicio y pierde la divisa de rey y la soberanía de sí mismo. Y se hace esclavo. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Que unamos nuestras intenciones a las de Él cuando realizamos nuestros actos. ¿Y cuáles son las intenciones de Jesús? La gloria del Padre y el bien de la humanidad. Y en el volumen 12, Jesús hizo por cada alma todo lo que cada alma estaba obligada a hacer para con Dios. ¿Y para qué lo hizo? Para darle al Padre satisfacción completa en nombre de cada alma, y esto sin excluir a ninguna. Así que mi humanidad restituyó la armonía perdida entre criatura y creador, y la selló a precio de sangre y de penas inauditas. Con esto entendamos que la vida de Jesús nuestra, como la debíamos haber vivido, ya Jesús la vivió. Y ganó para nosotros lo que necesitamos para vivirla así, de ese modo divino como Él la vivió. ¿Qué necesitamos nosotros? Unirnos a Jesús para que lo que Él ganó para nosotros, nosotros lo recibamos a través de esa unión con Él. Bueno, no es fácil profundizar en plenitud todo esto, pero sí para cada uno queda el material necesario para ahondar en esta verdad. Yo digo, es importante conocer esta verdad, porque la Virgen nos lo dijo, se lo dijo al Padre Gobi, qué era lo que iba a hacer en este tiempo. Habló del dragón rojo y la bestia negra. El dragón rojo es el comunismo, el ateísmo, que busca que la gente no crea en Dios, pero la bestia negra es la masonería. ¿En qué consiste la masonería? En blasfemar contra Dios, en decir herejías contra la verdad. La herejía es la negación de una verdad. Entonces, todo lo que niega una verdad se blasfema contra Dios, y si no conocemos la verdad, podemos aceptar esas blasfemias como verdad por falta de conocimiento, como pasó a algunos judíos. Por eso es tan importante conocer la verdad. Terminamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.